Hola, para los que seáis nuevos, mi nombre es Mario, tengo 26 años y soy ingeniero de caminos, canales y puertos. En el vídeo de hoy os traigo una continuación de uno de los vídeos que están publicados recientemente, que es el de asignaturas más difíciles en el grado de Ingeniería Civil. En este vídeo voy a traer las asignaturas más difíciles que me parecieron a mí en el máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que para los que no lo sepáis, para ser ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, primero hay que hacer una carrera o un grado de 4 años, que es de Ingeniería Civil, en la universidad, y luego hay que hacer un máster de 2 años, que es el máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. De esta forma, con un total de 6 años, consigue ser pues ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Este vídeo, junto con el otro que he citado, fue a petición de un seguidor que me lo dijo a través del formulario de Google, que dejo en la descripción, donde en él pues me proponía grabar en primer lugar un vídeo de asignatura más difícil en el grado y luego otro en el máster, así que aquí lo tienes. Nuevamente muchas gracias por tu comentario y espero que te guste el vídeo. Haciendo un poco de resumen del vídeo primerizo, que es el de asignaturas más difíciles del grado, en él os traje un total de 7 asignaturas, en orden creciente de menor dificultad a mayor según mi experiencia y opinión, y en base también pues a la tipología de la asignatura, al tipo de examen, a la exigencia y demás. Así que os invito, antes de ver este vídeo, de ver el anterior y así pues entender un poco más en qué consiste este tipo de vídeo. Pero bueno, si ya venís con todo hecho, pues vamos con el vídeo. Bueno, si no sabía en qué consiste este máster, os invito también a ver varios vídeos que tengo hablando sobre mi experiencia en el máster, tanto en primero como en segundo. Y luego también tengo un vídeo sobre el TFM, que es el trabajo fin de máster, y también otro sobre si recomiendo hacer el máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que si no lo sabéis, ya como ingeniero civil, es decir, haciendo solo la carrera puedes ejercer, pero hay una pequeña diferencia entre el máster y el grado, por lo que yo siempre recomiendo hacer el máster y aspirar siempre a lo más alto. Pero bueno, esto es decisión de cada uno, yo pienso así y siempre voy a recomendar pues lo mismo que me recomiendo a mí mismo. Pero bueno, es decisión vuestra seguir o no. Y no pasa absolutamente nada, porque el sector de la construcción es maravilloso, entres por donde entres, mientras estés inmerso en él, es muy guay. En fin, sin andarme con mucho más rodeo, es de deciros que el máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, como ya he dicho, son 2 años, que se compone de un primer año que es totalmente teórico y un segundo año que es un primer cuatrimestre, es decir, entre 3 y 4 meses, que es asignaturas teóricas, y luego un segundo cuatrimestre que normalmente es pues de trabajo fin de máster, de prácticas y a lo mejor alguna que otra asignatura que te quede pendiente, asignatura teórica. Entonces, yo afortunadamente me he podido sacar el máster en 2 años con la asignatura que os comento en los vídeos de mi experiencia. Y si hacéis el recuento de todas las asignaturas que he cursado durante estos 2 años, en mi caso he cursado un total de 25 asignaturas en los 2 años de máster, repartidas, ya os digo, en los 2 años. Y por tanto, en este vídeo os he traído una selección de 8 asignaturas que personalmente me parecieron las más difíciles en todo el máster. Que, como también dije en el otro vídeo, esto no significa que las otras asignaturas no sean difíciles, o igualmente que estas asignaturas que a mí me parecieron difíciles pues no sean tan difíciles para otra persona. Pero yo os hablo siempre bajo mi experiencia y advirtiendo también que, aunque yo lo diga aquí, hay otras asignaturas que también requieren su tiempo, como todas, y la dificultad pues depende de la persona. Pero como ya digo, esta selección es bajo mi experiencia. Pero por favor no la toméis al pie de la letra, porque depende mucho de la persona y también de la universidad propiamente. Así que nada, y ahora sí, después de haber hecho este prólogo de lo que es el vídeo, pues vamos con él. En orden creciente de dificultad de las asignaturas que he considerado más difíciles en los 2 años de máster, en primer lugar tenemos la asignatura de Dinámica del Medio Océano, Atmósfera, Costa. Esta asignatura se cursa en segundo de máster, en el primer cuatrimestre, y como ya comenté en el vídeo de mi experiencia, donde os detallo también qué es lo que se estudia en esta asignatura, bueno, en toda la asignatura en general, esta se compone de 3 bloques, como su propio nombre indica: un bloque que es dinámica atmosférica, un segundo bloque que es dinámica oceánica y un tercer bloque que es dinámica costera. No voy a entrar en detalle sobre la tipología de pues cómo evaluaban y demás,
pero lo que a mí personalmente me costó en esta asignatura fue en concreto el primer bloque, que es de dinámica atmosférica. ¿Por qué? Pues porque comienzan a meterte un montón de términos y conceptos que no manejas, porque es todo relacionado con el viento, que si el viento geostrófico, que si el viento atmosférico, que si las fórmulas, problemas, que también según el profesor pues puede explicar mejor o peor. En mi caso no explicaba los problemas, con lo cual te tienes que buscar un poco la vida y esto pues incrementaba la dificultad. Pero sobre todo eso, a nivel teórico me pareció difícil porque de primera entras en un mundo que no controlas, que es el viento y la atmósfera. Y como se forman un montón de procesos ahí, si no lo has visto previamente, pues te causa un poco de estrés de no saber cómo acaparar todo esto. Sin embargo, poco a poco, con esfuerzo, constancia, como siempre digo, se acaba consiguiendo, se acaba entendiendo, y al final, después de cursar toda la asignatura, es decir que es una asignatura muy chula, porque además te ayuda también a entender un poco el funcionamiento, pues actualmente es que se escucha mucho hablar de esto, de borrascas, anticiclones, cómo funciona todo eso, cómo se forman, la repercusión que tiene sobre todo en el mar, que cómo se generan pues los tsunamis y demás. Así que la verdad que está bastante chula la asignatura, pese a que a nivel conceptual, sobre todo al principio, pues te choque bastante porque te encuentras con un montón de términos que no controlas. En segundo lugar, por orden creciente de dificultad, situaría la asignatura de transportes. Esta asignatura, su complejidad, bueno, no es solo a nivel conceptual, sino también es a nivel de carga de trabajo, porque tiene, por un lado, teoría y por otro lado, problemas. Y es una cantidad tan grande de, sobre todo, teoría, son muchos temas, muchos conceptos. Además, el tipo de examen tampoco ayuda porque es de desarrollo, tanto la teoría como los problemas. Y se hace un poco cuesta arriba por eso, porque es tanta materia en una sola que te cuesta acapararla. Entonces, esta asignatura, su dificultad reside en que requiere mucho tiempo. A mí me requirió mucho tiempo, y también he de decir que tampoco me fue bien del todo del principio, porque esta asignatura también tiene parciales, pues yo suspendí los parciales, fui con toda ella al examen de la convocatoria ordinaria y afortunadamente aprobé, pero requiere mucho tiempo y dedicación, así que si os topáis con ella, no la dejéis, intentad llevarla al día porque esa es la clave para poder sacarla, os lo aseguro. En tercer lugar, de dificultad en orden creciente, situaría la asignatura de presas. Esta asignatura, es cierto que en el máster no todo el mundo la tiene que hacer, al igual que transporte, que se me ha olvidado decirlo antes. Tanto transporte como esta asignatura no tiene que hacerla todo el mundo. Solo lo tienen que hacer las personas que en el grado en ingeniería civil hicieron una especialidad distinta a la de, pues en el caso de transporte, una distinta a la de transporte y servicio urbano, y en el caso de presa, una especialidad distinta a la de hidráulica y hidrología. Como yo hice construcciones civiles, tenía que hacer estas sí o sí en el máster, que supuestamente complementan mi formación para ser ingeniero de caminos, canales y puertos, que es pues el conjunto. ¿Y por qué esta asignatura la califico como difícil? Pues sobre todo es por, al igual que la anterior, su carga de trabajo. Tiene muchísimo temario, muchas prácticas también que dificultan el poder estudiar las cosas a tiempo, que eso es una queja que también tengo en general con lo que son, no sé si pasa en todas las carreras, pero en la mía y sobre todo en el máster, que es donde más lo he notado, hay tanta carga de trabajo que no te da tiempo a estudiar las cosas en condiciones, y luego te exigen que en el examen pues vaya bien preparado, pero es que cuando te han machacado con muchísima entrega, muchísimos trabajos, muchísimas prácticas, pues al final tienes muy poco tiempo para preparártela bien. Y a mí eso me da mucho coraje porque, por ejemplo, esta asignatura personalmente me gustó muchísimo. Me hubiese encantado poder haberle dedicado mucho más tiempo del que pude dedicarle, que aún así, es decir, que le pude dedicar bastante tiempo porque afortunadamente esta fue la última asignatura que hice en el máster, asignatura teórica, ya que la llevé junto con el TFM y las prácticas. Aún así, me costó bastante porque ya os digo que requiere mucho tiempo y dedicación, y cuesta mucho llevar bien una asignatura cuando tienes otras muchas cosas que llevar.
Pero bueno, aún así, quitando eso, es una asignatura preciosa, me gustó muchísimo, toca muchísimos palos, aprendes mucho y la verdad que me pareció una buena guinda del pastel para terminar lo que es la parte teórica de la carrera, porque aprendí mucho, me gustó mucho, incluso me hizo replantearme si en el futuro me quiero dedicar al sector pues de las presas. Pero bueno, todo esto pues se irá viendo. En cuarto lugar, de dificultad en orden creciente, situaría la asignatura de ampliación de análisis de estructuras. Esta asignatura se encuentra en el segundo cuatrimestre de primero de máster y la dificultad sí puedo decir que es a nivel conceptual. ¿Por qué? Pues porque es algo tan abstracto que de primeras cuesta verlo y algo que no ves te cuesta. Entonces, para mí la dificultad fue esa, que es muchos conceptos que son todos pues propios más del mundo de la investigación, de laboratorio y demás, y aunque es verdad que te da una base para poder entender un poco más la estructura, sí es cierto que está tan orientada a lo que es la investigación que como este sector es bastante abstracto, pues cuesta. Entonces esta asignatura requiere bastante tiempo y sobre todo, como digo siempre, las asignaturas que son difíciles, llevar al día porque esa es la clave para poder sacarla bien, ¿vale? También es cierto que esa asignatura no todos los bloques son difíciles. Se componía de 3 bloques, un primer bloque de placas, un segundo bloque de láminas y un tercer bloque de mecánica de la fractura. El primer bloque era pues la primera toma de contacto, entonces costaba un poco, pero aún así no era excesivamente complicado. El segundo a mí personalmente era el más complicado porque era un paso más allá del anterior y además incluyendo muchas cosas nuevas. Nuevamente, como digo, como es abstracto, cuesta mucho visualizarlo y entender cómo seguir el problema. Pero bueno, es verdad que la forma de evaluar pues está muy bien y te ayuda pues a probarla. Si la llevas al día y vas haciendo la entrega y demás que exigen, la sacas sin problema. Pero eso, requiere su tiempo y nunca hay que relajarse con ninguna asignatura. En quinto lugar, situaría la asignatura de mecánica de medios continuos. Esta asignatura es en el primer cuatrimestre de primero de máster y su dificultad reside en que en todo, la verdad. No os podría decir nada exacto porque la asignatura en general está, yo creo, tan mal organizada y planteada que es un constante, no lo entiendo. ¿Cómo se saca esta asignatura? Pues con mucho esfuerzo, dedicación. Ya os digo, esta asignatura me tuve que presentar a recuperación, que afortunadamente aprobé, pero cuesta mucho también por el tipo de... también por la forma de evaluarla, porque es un examen tipo test, pero que en todas las preguntas siempre entre ellas está ninguna de las anteriores, con lo cual eso te hace dudar que flipas. Y también que tiene tanto teoría como problema, los bloques son todos muy raros, además tampoco ayuda en el momento en el que está puesta la asignatura porque es el primer cuatrimestre de primero de máster, que si no habéis visto mi experiencia en primero de máster, ya la cuento aquí, que el primer cuatrimestre en concreto es horrible. Al menos en la Universidad de Granada es horrible, porque prácticamente toda la asignatura no la vinculas por ningún lado con lo nuestro. Y da muchísimo coraje porque tú entras con la ilusión de decir, pues un paso más, que me va a acercar al sueño de ser ingeniero de camino. Y te encuentras con este tipo de asignaturas y te hace replantearte si de verdad estás en el sitio correcto. Da rabia, pero os prometo que una vez se pasa esto, lo siguiente es un poquito mejor. No voy a decir que es mucho mejor porque siempre los estudios pues sabéis lo que significan, pero un poquito mejor sí, son asignaturas mucho más afines a lo nuestro y mola mucho más aprender de ellas. Pero el primer cuatrimestre es horrible, así que me ha costado hacer la selección también porque por mí hubiese incluido toda la asignatura de primer cuatrimestre de primero de máster, pero me he intentado contener y pues esta es una de las que me pareció un poquito más difíciles de sacar que las otras.
En sexto lugar, tenemos la asignatura de Obras y Aprovechamiento Hidráulicos. Esta asignatura, al igual que pasa con transportes y presa, no la tiene que hacer todo el mundo, solo la tiene que hacer aquellas personas que en el grado en Ingeniería Civil pues hicieron una especialidad distinta a la de Hidráulica e Hidrología. La dificultad de esta asignatura pues es como presas, muy parecida a presas, lo que es el sistema de evaluación y demás, pero me pareció más difícil porque es muchísima más carga de trabajo que en presa. Yo es que aluciné, y además algo que tampoco ayudaba en absoluto es las clases. Teníamos las clases de 5:30 de la tarde a 9:30 de la noche y seguidas, a lo mejor con un descanso, si había suerte. 4 horas seguidas. Vosotros no sabéis lo que es de una misma asignatura dar 4 horas seguidas. Es una de las peores experiencias que he vivido en el máster en concreto y en toda la carrera, os puedo decir, porque nunca me había encontrado algo así, y por este hecho también cuesta bastante esta asignatura. Pero bueno, centrándome en lo que es la asignatura, la dificultad es en la carga de temario, es mucho temario. Sí es verdad que la dificultad también respecto a presa es que también tiene como más tipos de problemas, que son más largos, tiene más fórmulas y eso pues como siempre dificulta un poco más las cosas. Pero a nivel teórico es que es muy densa, entonces nuevamente os digo que la clave para sacar esta asignatura es llevar al día como mejor se pueda e ir estudiándola poco a poco cuando pueda. Cuando tenga fechado el parcial, pues organizarte y llevarlo como puedas, ¿vale? En séptimo lugar, tenemos la asignatura de Sistema Energético Avanzado en la Ingeniería. A algunos quizás les suene esta asignatura, Sistema Energético, porque esta es la única asignatura de todo el máster que he tenido que repetir un año más. Esta asignatura la cursé en primero de cuatrimestre de primero de máster, la suspendí, aún presentándome en septiembre, que es la convocatoria extraordinaria, y la tuve que repetir al año siguiente, en el primer cuatrimestre, junto con otras 8 asignaturas. Sí, si no habéis visto mi experiencia en segundo de máster, el primer cuatrimestre fue horrible, tuve que llevar 9 asignaturas, todas ellas prácticamente con exámenes, y fue bastante duro, la verdad. Pero no voy a revivir eso, ni tampoco os quiero agobiar ni preocupar, porque esta situación me pasó a mí, pero no os tiene por qué pasar a vosotros, ¿vale? Que no os preocupéis, que lo que a mí me suceda no os tiene por qué pasar. Grabaroslo a fuego. Y la dificultad de esta asignatura pues básicamente lo que ya he comentado de lo que son las asignaturas de primer cuatrimestre de primero de máster, que es una asignatura que no es tan afín a lo nuestro y ya por ese mero hecho cuesta llevarla. Además que es bastante complicada porque tiene 3 bloques, un primer bloque que es de energía nuclear, un segundo bloque que está más relacionado con la certificación energética y la calidad energética en los edificios, y un tercer bloque que es energía solar térmica y energía eólica. Es difícil porque tiene teoría que te la tienes que estudiar y las preguntas que ponen en el examen de desarrollo pues a veces son a pillar, y por la parte de los problemas pues también he de decir que es un poquito complicado. Quizá el primer bloque de energía nuclear no es tan complicado como los otros para mí personalmente, pero todos tienen su dificultad. Y esta asignatura, aun llevándola bien, no hay que relajarse en el examen porque te puede pasar factura, ponerte nervioso, que pregunten cosas que no te esperabas y cualquier otra cosa que impliquen que suspenda. Así que ir a tope, con fuerza, con ganas, para afrontar el examen, y así estoy seguro que os saldrá bien. Pero nada, mucha paciencia para sobrellevarla porque cuesta un poco, ¿vale? Y bueno, llegamos a la octava asignatura que os traigo en dificultad. Como también hice en el grado en Ingeniería Civil, yo esta asignatura la incluyo como asignatura porque es verdad que es una asignatura más, pero no es una asignatura teórica. Ya alguno se lo podrá oler. Es el trabajo fin de máster, el TFM. ¿Por qué creéis que lo incluyo en último lugar de dificultad? Pues veréis, el TFM es, al igual que el TFG, el último escalón que te queda por superar en la carrera. Tú estás 4, 5, 6, en mi caso 7 años estudiando algo, y que solo te quede el TFM es por una parte una satisfacción inmensa porque
te das cuenta que has superado todo lo que es la carga teórica de la asignatura, pero por otro lado cuesta mucho por eso mismo, porque sabes que el último escalón que te queda para llegar, y después de haberte hinchado de estudiar, de tantas horas detrás de estos años, ver que te queda solo esto, por un lado te relaja y por otro lado te frustra de no decir ¿por qué no lo tengo ya el título? Entonces eso, la dificultad del TFM pues el sobrellevarlo, el sacar la última fuerza que te quedan y llevarlo y poder entregarlo lo antes posible para ya acabar todo definitivamente. En mi caso, yo lo intenté sobrellevar en el segundo cuatrimestre de segundo de máster, pero me fue bastante complicado, aun solo teniendo la asignatura de presa, las prácticas por las mañanas, de lunes a viernes, y además que es verdad que me tuve que sacar el inglés, que me tenía que sacar el nivel de inglés para poder acreditar el título posteriormente, que es el B2, en el máster no exigen. Y entonces yo básicamente el TFM lo hice entre junio y septiembre, que era cuando teníamos la convocatoria extraordinaria. Entonces es verdad que fueron 3 meses bastante intensos, pero yo me propuse hacerlo así porque necesitaba acabar ya. No podía seguir prorrogando el título y sobre todo acabar con la universidad mucho más tiempo. Quería acabar ya con esto, además que otra aliciente que me provocaba acabar lo antes posible era porque ya desde julio tenía la empresa con la que iba a empezar a trabajar y en que estoy actualmente, y tenía un poco más de presión por eso mismo, porque ya quería empezar en septiembre, que era cuando iba a empezar con ello, con ya el título, o por lo menos habiendo terminado la universidad. Entonces me vino en parte bien porque me presionó bastante para entregarlo a tiempo, y afortunadamente así fue. Además que el resultado fue algo que nunca me pude esperar, que tenéis mi experiencia hablando de él unos cuantos vídeos atrás. Y además fue un final bastante bonito que no me podía, ya digo, nunca esperar. Yo estaba día tras día durante esos meses levantándome, poniéndome, comiendo, poniéndome y tal, y jamás pude esperar el resultado que obtuve. Pero bueno, eso únicamente me sirvió para ponerle una buena guinda al pastel y en parte pues terminar de ver la universidad de una forma menos mala. Porque ha costado llegar hasta aquí, y acabar con un buen pie, pues eso siempre pues genera una felicidad que te ayuda a ver las cosas un poquito mejor de lo que quizá han sido. Y bueno, no voy a entrar en detalle en qué consistió mi trabajo fin de máster porque tenéis un vídeo exclusivamente hablando de él, creo que el mismo que os dirigió antes. Soy un poco pesado, lo siento. Pero eso, fue un TFM, un trabajo fin de máster que una vez se entrega, pues te sientes tremendamente orgulloso, y más si es lo último que te queda por terminar de la carrera. Es una satisfacción inmensa que por ello únicamente os invito a seguir hasta el final, llegar hasta este punto y afrontarlo, porque al final es que merece mucho la pena. En su momento te plantean muchas cosas mientras estudias, sobre todo que te cuestionas cuando suspendes un examen, cuando ves que hay tanta carga de trabajo, te cuestionas mucho si esto es lo correcto. Pero cuando llegas a este punto de solo quedarte el trabajo final de máster o grado, es una satisfacción tan grande que te ayuda a sacar la energía últimas que te pueden quedar para ya acabar por fin y conseguir ese título por el que tanto has luchado. Que conseguir tu sueño es algo precioso, que os invito siempre a intentar conseguir. Y en fin, con este mensaje pues ya me voy a despedir del vídeo, y he intentado condensarlo un poco, pero bueno, cualquier duda que tengáis, inquietud, lo que sea, me lo podéis dejar en los comentarios, en el formulario de Google, escribirme por LinkedIn también, por donde queráis. Estoy siempre disponible y yo encantado de responderos. Os voy a responder siempre, sí o sí. Y ya está, y poco más. Así que nada, voy a despedir el vídeo. Voy a coger el trípode, que por eso últimamente puedo grabar más en condiciones, porque tengo un trípode. Y nada, como siempre os digo, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Actualmente somos 140 suscriptores. Esto va creciendo como la espuma, y de verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento por vuestro apoyo,
por vuestros comentarios, por vuestros likes, por los que contactáis conmigo de una forma u otra, los que me dejáis preguntas, dudas, opiniones, lo que sea, por el formulario, por donde sea. Os doy las gracias de corazón y me anima mucho a seguir compartiendo contenido por aquí. Además que es algo que me gusta y mientras pueda lo seguiré haciendo, lo prometo. En fin, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos, si Dios quiere, muy pronto. Un abrazo muy fuerte. Adiós. He de deciros que el máster en ingeniería de cámara... ¿Algo que añadir? ¿Quieres añadir algo? Venga, dile eso, adiós. Dile adiós. Dile adiós. Qué gato este.